Hola amigos y amigas, tengan ustedes nuevamente bienvenida a su programa Tercera Raíz TV. Como cada programa traemos un invitado de lujo. Sin embargo, hoy vamos a conversar con una persona, diría yo, un emblemático personaje en el Valle del Cauca, pero también que representa a la iglesia. Y no es cualquier iglesia, la iglesia evangélica, con quien vamos a conversar. Pero antes de conocer a nuestro invitado, quiero traer a colación una cita de una persona que nuestro invitado representa, pero también admira y respeta. Y una de las frases que nos dejó a nosotros fue la siguiente: confiaría en ti en todo lugar, en todo momento, en salud o enfermedad. Mi roca eres tú en todo tiempo. Jesús, en ti confío. Muy bien, nos encontramos aquí con Juan Camilo Cabal Moure. Moore, de los Moore. Sin embargo, él se denomina y le gusta que lo llamemos reverendo. Sin embargo, para mí es un padre. Y bueno, vamos a conversar con él para que nos explique y nos comparta un poco cómo una persona tan joven hoy asume un liderazgo desde lo que sabe hacer, ha venido representando, pero también desde su posición al interior de la iglesia, estas formas de ver la vida, pero también en torno a su creencia. Y le damos la bienvenida a Tercera Raíz. Muchísimas gracias, Jefferson. Juan Camilo. Bueno, soy el reverendo Juan Camilo Cabal Moore, soy sacerdote de la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales. Somos una iglesia de tradición anglicana, sí, pero hay algo que me llama la atención, es que no somos prosélites. De por sí hay muchas confesiones que quieren infundir de una manera prosélita su creencia, nosotros no. Pensamos que la verdad está en la espiritualidad que nos dejó Cristo en su mensaje. Sí. Somos una iglesia convergente, es decir, que tomamos tres raíces del cristianismo. Nos denominamos que somos evangélicos, que creemos que el evangelio, la palabra evangelio en griego significa la buena noticia de Cristo, es el centro de todo. Somos carismáticos porque creemos en la acción del Espíritu Santo dentro de nuestra liturgia, dentro de nuestra modo de expresar nuestra fe. Sí. Y somos litúrgicos o sacramentales porque tomamos ciertos elementos de la Iglesia católica, es decir, de la Iglesia universal de los primeros siglos antes de los cismas. Lo que me llamó la atención del ministerio, yo siempre he dicho que el mundo requiere espiritualidad. Óigalo bien, espiritualidad, no religiosidad. Okay. Porque lastimosamente, dos cosas muy distintas y que lastimosamente han afectado muchísimo a nuestros entornos sociales. Sí. Somos felices buscando divisiones, cuando el mensaje de Jesús no es la división. El mensaje de Jesús es la unidad. El mensaje de Jesús yo lo puedo resumir en 4 palabras. Ok, pero antes de resumirla, reverendo, yo le hago una invitación para que brindemos por su bienvenida, por su llegada al Valle del Cauca y especialmente por todo lo que usted ha venido representando para el pueblo negro desde su lugar ser, como eminencia, como reverendo. Salud por esos logros, por ese camino y por lo que le depara el universo. Muchísimas gracias. Cortesía y para la familia. Muy rico. Ahí tenemos un cóctelcito de la casa. Y bueno, acá tenemos también una frutica como le gusta, porque a usted le gusta cuidarse muy bien. Claro que sí. Mens sana, corpore sane. Mente sana, cuerpo sano. Cortesía y para la familia. Reverendo, ¿cómo toma la decisión una persona tan joven que llega a los 15 años de edad a entregar su vida a la iglesia en ese país? Bueno, yo siempre he dicho que el redescubrimiento del ser es importante. Cada día los seres humanos debemos redescubrirnos. Sí. Vencer lo negativo para pasar a algo positivo. Yo todos los días me venzo. Es decir, rompo con el Juan Camilo antiguo,
con defectos, con dificultades, y que aún los tengo y que lucho por ser mejor. En esa búsqueda de espiritualidad, en esa búsqueda de Dios, tomé la opción, una de tantas, y una de tantas propuestas, que es un término que me gusta, de Dios. Primero, la iglesia tradicional, vi que no era mi camino por ahí, y luego ingresé a esta hermosa comunión. Pienso que hoy en día a los seres humanos les acontece lo que dice una hermosa canción colombiana, Las Acacias. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. Hay muchos hoy en día que no son felices. La felicidad no se encuentra en el bienestar, y la búsqueda de la felicidad es algo ontológico. La búsqueda de la felicidad es el producto de la paz. Hoy en día hablamos de paz. Se volvió una palabra de moda, pero lastimosamente no la hemos podido comprender en su magnitud. Y esa búsqueda de la paz me llevó a conocer de Dios y a conocer la propuesta de Jesús que me lleva a Él, pero lo vivo de una manera particular, con los pobres. Sí. Soy un convencido que la predilección de Cristo fueron aquellos que estaban en la marginación. Y pienso que la iglesia, sea cual sea la denominación, debe estar enfocado en ello. Padre, nos ibas a hablar acerca de los 4 principios. ¿Cuáles son los 4 principios? Los 4 principios, desde mi óptica, sí, claro está, claro que sí, de Jesús, es el amor, el perdón, el servicio y el agradecer. Son 4 palabras fundamentales dentro del Evangelio, dentro del mensaje de liberación, porque me encanta ese término, mensaje de liberación de los oprimidos, hoy en día que tenemos tantas esclavitudes. Amor, vámonos un poco para la filosofía, desde la visión de los griegos. Sí. El amor tenía 3 concepciones: eros, filius, ágape. Erótico, filantrópico, el amor al hombre; ágape, el perfecto, el ideal. Los romanos decían que el amor era caritas, caritatem, caridad. ¿Por qué asocian el amor con la caridad? La caridad no es dar de lo que me sobra, la caridad es dar de lo que yo tengo. Y aquel que ama da lo mejor de sí. Sí. Primer principio de Jesús, amor. Jesús me enseña a dar lo mejor de sí a la existencia, a aquel que lo requiere, aquel que tiene sed de justicia. La segunda, el perdón. Mencionaba la frase de Las Acacias, de esa hermosísima canción. Hay muchos que están muertos espiritualmente, independientemente de la denominación que sea, o incluso si es ateo también. Sí. Esto no es una cuestión de religiosidad, es una cuestión de conocimiento de sí. Y uno da de lo que tiene dentro. Lastimosamente los seres humanos no son felices porque no se perdonan a sí mismos, porque no perdonan al otro, porque no piden perdón, porque viven esclavos del pasado, porque viven esclavos de las circunstancias, porque viven esclavos de las emociones. Sí. El perdón te lleva a la libertad. Lo tercero, el servicio. Yo siempre le digo a la comunidad, usted puede ser de cualquier denominación. Usted puede hacer 1000 rezos, 1000 rosarios, 1000 misas, 1000 cultos, saltar a veces como un esquizofrénico, como si estuviera poseído y no lleno del Espíritu Santo. Sí. Pero si usted no sirve al prójimo, si usted no sirve al otro, no tiene sentido el mensaje de Jesús. Jesús, desde nuestra visión, es Dios, sí, es el Hijo de Dios. Y siendo el Hijo de Dios, le lavó los pies a los discípulos. Siendo el Hijo de Dios, fue un profundo humanista. Alguna vez lo querían criticar porque iba a sanar a un leproso. ¿Cómo es posible que hagas esto un sábado? El Shabbat para los judíos es sagrado. Viernes de las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿Cómo es posible que hagas eso?
La respuesta de Jesús es profundamente humanista. ¿Es el sábado para el hombre o es el hombre para el sábado? Colocar al ser humano como lo principal de todo es el mensaje de Jesús. Colocar al ser humano desde la caridad, desde el desprendimiento de sí para dar lo mejor al otro. Utilizamos más el término caridad, no limosna. Correcto. La caridad es dar lo mejor de sí. En ese sentido, reverendo, ¿cuál es la diferenciación entre el movimiento, más bien el pensamiento de la religión musulmana, judío, versus acá, digamos que Colombia? Bueno, voy a concluir con la idea previa. La última palabra que me falta es el agradecimiento, y aquí lo uno con tu pregunta. El agradecer es supremamente importante. Los judíos, los islámicos y los cristianos somos hijos de Abraham, que se nos olvida a algunos. De ahí vienen las tres grandes religiones monoteístas en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? De Isaac procede el judaísmo, de Ismael los musulmanes y de Yeshua, Jesús, el cristianismo. Están muy enfocados en doctrinas que para algunos lo interpretamos como arcaicas, descentralizado de un Dios amor, sino un Dios de autoridad, un Dios prosélite. Desde la visión del cristianismo, Colombia que es profundamente cristiano, vemos a Dios como el amor. Juan tiene una manera de interpretar a Dios muy interesante en la epístola. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, resalto esa palabra. Y por eso lo uno con la palabra agradecimiento. El agradecimiento es importante porque aquel que ama tiene la capacidad de ver en todo y en todos las grandes cosas que nos brinda la vida. Agradece constantemente a aquel que ama. Entonces, desde la visión cristiana y desde la visión islámica, judía, son nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos mayores, pero no está en concordancia con la visión que nos brinda Jesús en el Nuevo Testamento. Reverendo, ¿qué te motiva como persona, como ciudadano del común, a sacar adelante este país? Pienso que el trabajar por la comunidad, el trabajar por el otro, el vencer los egoísmos y pensar en aquel que lo requiere, porque hay muchos que son pobres, y no me refiero a pobreza económica, sino otro tipo de pobrezas. Sí. Es algo que nos ayuda a construir una nación que esté cimentada en la paz. La paz es necesaria. La paz no como un tratado político, que también es necesario, sino la paz desde lo ontológico, desde el ser, donde hay muchos que realmente requieren ese acompañamiento de una persona, sea cual sea su denominación o su condición, ayudando en el progreso de otro individuo. Somos sociales por naturaleza, y al ser sociales por naturaleza implica de que nos debe importar lo que acontece con el otro. El buscar medios de progreso, de conocimiento, de formación académica, el buscar y ayudar a comunidades que realmente sufren tanta negligencia del Estado, es de alguna u otra forma apoyar a la paz. Sin embargo, yo siempre he dicho que la paz es como un ladrillo que unido con otro y con otro y con otro logran una edificación. Sí. Es necesario que todos, independientemente de nuestra posición, trabajemos en pro de la paz. No solamente con asistencialismo, sino también con acompañamiento, generando educación y luchando con las comunidades para poder tener aquello que es un derecho, una salud, es importantísimo, una vivienda digna, y eso hace que tengamos una sociedad totalmente bien cimentada. Reverendo,
Hay una pregunta que es muy acuciosa, pero también diría yo es bastante morbosa entre la humanidad, y es cuando se le pregunta a un padre qué piensan acerca del celibato. Para usted, ¿qué opinión le merece el celibato? Bueno, desde la fe pienso que es un don. Pienso que el celibato, algunos tienen ese don, no todos. Sí. Pienso que diversas tradiciones cristianas han optado por el ministerio desde el matrimonio. La Iglesia Católica en sus orígenes tuvo muchos clérigos que fueron casados. E incluso voy a mencionar un ejemplo Sí, claro. así a la ligera. El Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, tuvo un hijo, César Borgia, Juan Borgia y Lucrecia Borgia. Y uno de sus hijos, César, fue obispo a los 16 años y cardenal a los 20. Y podemos verlo desde el punto de vista histórico o en el libro que te había comentado, El príncipe Nicolás Maquiavelo, ¿no? Entonces, vemos que la iglesia, desde sus orígenes, vivió la opción del matrimonio y la opción del celibato. Ahora bien, desde mi visión y desde la visión de muchas iglesias reformadas, pensamos que el celibato impuesto es algo muy complejo, porque realmente es necesaria la afectividad humana, es algo fisiológico. Y si nos vamos a lo bíblico, Pablo recomienda a Timoteo que el obispo debe ser un hombre casado con una sola mujer, no dado al vino, y concluye diciendo, porque si no puede gobernar su casa, ¿cómo pretende entonces gobernar la iglesia de Dios? En ese sentido, ¿eres casado? ¿Te gustaría casarte? ¿Puedes casarte? ¿Soy casado? No todavía. ¿Me gustaría casarme? ¿Por qué no? El tiempo lo irá diciendo. Y pienso que el matrimonio, una persona adecuada, una compañera adecuada, y más desde el ministerio, es algo maravilloso, es un don que Dios nos suministra. ¿Por qué es tan fuerte hablar del matrimonio en Colombia, pero también desde la iglesia? O mejor, ¿qué crees tú? ¿Qué decisión se toma cuando uno se casa con una persona? Bueno, primera palabra, lealtad. Es muy importante que en la relación conyugal exista la lealtad. Mercedes Sosa dice que el amor es una evolución. Yo el amor no lo reflejo como ayer. El tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, en cada beso y en cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón. Y aquí hay otra palabra, ratio, razón, que es importante. El amor es una decisión. Hoy en día somos una sociedad llena de emocionalismos y digo, no, se me acabó el amor y quiero acabar y punto y se acabó. Tenemos la mentalidad de lo desechable. Algo se daña, se bota, se daña, se bota. Anteriormente las cosas se hacían y uno trataba que durara lo más posible. Y si se dañaba, se arreglaba y se volvía a arreglar. Y cuando ya no había nada que hacer, pues lastimosamente sí hay que botarlo. Pero hoy en día la inmediatez de lo fácil. El amor es una decisión. Yo decido amar a una persona con sus defectos, con sus dificultades, para la construcción de una sociedad mejor, porque la familia es el núcleo de la sociedad. La familia en todos sus ámbitos, porque también hay diversos tipos de familia que no podemos negar. Reverendo, ¿cuál es la diferenciación entre la iglesia que tú representas versus a las otras iglesias que se han dado en el mundo, pero también aquí en Colombia? Bueno, primero, la comunión de iglesias evangélicas episcopales es un movimiento de tradición anglicana. No es una iglesia propiamente anglicana, es de tradición anglicana, en la cual nosotros tomamos todo lo concerniente a los credos de la iglesia. Por ejemplo, hay muchos que se confunden porque nosotros dentro de nuestra Eucaristía decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Todas las oraciones propias que se escuchan en la iglesia de Roma, que no son exclusividad de la iglesia de Roma.
Cuando la iglesia era una sola, antes de que ocurrieran los cismas, eran las doctrinas básicas de la fe. Nosotros hablamos del cuadrilátero de Lambert, el credo, los credos, el de Nicea y el de los apóstoles. Creemos en la sucesión apostólica, es decir, en la continuidad por imposición de manos del uno tras del otro, tras del otro, tras del otro, durante los siglos. Creemos en las sagradas escrituras como la verdad revelada por Dios y creemos, aquí ya hay una diferencia sustancial, en los dos sacramentos indispensables para la salvación, que es el bautismo y la Eucaristía. Los otros 5 para nosotros son sacramentos menores, no indispensables para la salvación, mientras que el bautismo y la Eucaristía son indispensables porque según nuestra visión son totalmente instituidos por Jesucristo. Ahora bien, tomamos todo lo concerniente a la Iglesia universal, que en griego es católica, tomado por San Ignacio de Antioquía. Pero también tomamos elementos dentro de la Reforma protestante. Dentro de la tradición católica romana, ellos no toman nada del protestantismo. Nosotros tomamos los primeros 7 siglos de su doctrina, pero tomamos elementos del protestantismo y tenemos una visión de iglesia muy ecuménica, es decir, eukumene en griego significa reunión, en que todos, independientemente de la denominación, contamos una misma historia y nos une un mismo fin, que es Jesucristo. Las diferencias doctrinales son minucias comparado con lo que nos une, que es Cristo, Dios mismo, desde nuestra visión. Ahora bien, el celibato, la visión teológica de alguno de los sacramentos, nosotros no creemos en la transubstanciación, una palabra un poco compleja. Transubstanciación, el cambio de substancia de los sacramentos cuando el sacerdote impone las manos. Nosotros creemos que sigue siendo pan, sigue siendo vino, pero espiritualmente se encuentra Jesús. Hablamos de presencia espiritual o presencia real. Eso ya nos dista muchísimo con la Iglesia Católica. Eso ya es una diferencia notoria, muy notoria, para aquellos que lo comprendemos. Por eso yo siempre cuando hablo con la comunidad, o por ejemplo cuando ejerzo capellanías, siempre se le dice a la comunidad, pero el sacerdote no es de la Iglesia Católica, el sacerdote es de tradición anglicana, pertenece a la comunión de iglesias evangélicas episcopales, para que la gente tenga un conocimiento y no se sienta engañada por tantas similitudes. Yo me quedo para finalizar tu pregunta con una frase que decía un obispo. En lo que somos iguales, no tenemos por qué ser diferentes. Y en lo que somos diferentes, no tenemos por qué ser iguales. Lastimosamente, en la Constitución, en el artículo 19, la ley 133 y varias legislaciones más son letra muerta en nuestro país, como cosa rara. Y la libertad de culto, pese a que se habla mucho de ello, no se ha ejecutado a cabalidad. Yo hago parte del Comité de Libertad Religiosa del Distrito de Santiago de Cali. Soy representante de mi iglesia dentro de ese comité. Y una de las cosas que yo hacía como propuesta es de que existan capellanías interdenominacionales, como lo hay en Estados Unidos y en muchos países de Europa, donde no solamente se le dé predominancia al sacerdote católico o a la iglesia católica, sino a las otras visiones de fe, a las otras propuestas de fe que existen en el país, porque eso se llama inclusión. Si pudieses definir al Papa, ¿cómo lo definirías? Humildad. Yo pienso que la grandeza del ser humano está en aquel que es humilde. Cuando una persona es humilde, comprende el mensaje de la espiritualidad de Jesús. Sí, correcto. Vuelvo y reitero, Dios no es católico, no es evangélico, no es mormón, no es pentecostal, no es anglicano, ni episcopal, no es luterano, no es testigo de Jehová. Deus caritas et. Dios es amor. Y el amor te lleva a ser humilde. Aquel que vive la humildad comprende el amor. Y aquel que vive en el amor es humilde. Para finalizar, reverendo, ¿qué no harías en Colombia? Una pregunta bastante profunda.
¿qué no se haría en Colombia? Yo pienso que en este país hay muchas cosas de las cuales no se deben realizar. Entre ellos es hablar positivamente de elementos o de una fe o de una posición en pro de aquellos que están marginados y no cumplirlo. Yo pienso que el país está cansado de la incoherencia. Yo pienso que el país está cansado de tantos que hablan bello y hacen poco. Yo tengo un trabajo social en el barrio Sucre, no es del asistencialismo. Tengo elementos de asistencialismo, pero no es el fin. Estamos generando educación por medio de un convenio que tengo con una institución, dando becas de estudio técnico y estamos generando alimentación, no mercadillos de esos de 20.000, 30.000 pesos, sino alimentación, algo que así no abarquemos mucho, pero a los pocos que abarquemos, los abarquemos bien. Pienso que la coherencia, las obras hablan más que las palabras. Hay mucho demagogo con corbata y también con clériman, y con Biblia en mano. En ese sentido, creo que es importante también decirlo. Lo que hace, por ejemplo, la Gobernación del Valle del Cauca y en un momento hizo la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali en torno en llevar mercaditos, no mercados, sino mercaditos a las familias supuestamente más vulneradas de la región. Sin embargo, eso fue pañitos de aguas tibias y se dicen que son gobiernos totalmente ejemplares para seguir apoyando. ¿Qué opinión te merece, reverendo, esas acciones que hacen estas instituciones? Lastimosamente, en un mundo de ciegos el tuerto es rey. Yo he sido un gran crítico de los engaños que hace el Estado, el gobierno. Aquí hablo en general. Lastimosamente quieren embobar como un niño chiquito con una chupeta, con una golosina, pero no solucionar un problema. El mercadito, o incluso los mercados que yo he dado, no es una solución. La solución es dar propuestas en las cuales las personas tengan un modo de vida en el cual puedan desarrollarse óptimamente por medio de la educación y una salud gratuita. Gratuita, esto no es comunismo ni socialismo, es humanidad, es derecho. Una vivienda digna. Me voy a desviar un poco. Hay un problema con la EMRO. La problemática del Sucre con Ciudad Paraíso. Claro. Hermano, le están dando unos pesitos a algunas personas por unos lotes inmensos. ¿Qué va a pasar con ello? Está aumentando la indigencia. Está aumentando la vulnerabilidad en ese sector, supremamente olvidado. Es que la cultura del descarte es lo que nos afecta. Como yo estoy bien, ¿qué me importa el otro? Lastimosamente, eso es lo que hacen los gobiernos. Darte el mercadito, la ayudita, y lo utilizo así con disminutivo, y tomarte la foto. Somos un nuevo país, y por dentro vemos atrás de la foto la miseria que existe en este país. Por eso pienso yo que es preferible lo que yo realizo, por ejemplo, no es algo macro, pero en eso que es pequeño trato de hacerlo mejor. Correcto. Calidad más que cantidad. Hubo unos dineros para unos mercados que llegaron al gobierno, una lata de atún casi 40.000 pesos. Por Dios. Desde que no haya honestidad en nuestros gobiernos, siempre va a imperar la corrupción y van a jugar con la dignidad del otro. Yo siempre le digo a mis hermanos del Sucre, pobres pero dignos. Si tuvieras que elegir y tuvieras en tus manos esa decisión para resolverlo, ¿qué mejorarías de Colombia, padre? La educación. Vuelvo y retomo
las frases iniciales antes de que estuviéramos en el aire. Simón Bolívar dice en mi delirio sobre el Chimborazo, en esa monte alto del Ecuador, esa montaña alta del Ecuador. Un pueblo ignorante es el instrumento ciego de su propia destrucción. Y lastimosamente a los de arriba, como dice Tomás Carrasquilla, quieren tener idiotas al pueblo, porque es fácil manejar a una persona que no conoce, pero a la que conoce es muy difícil manejarla. Lastimosamente esta es una sociedad donde más ignorancia hay antes que los anteriores años, porque ser ignorante, esa palabra que es tan fuerte, que significa desconocimiento de algo, no es simplemente conocer algo específico todo. Ningún ser humano conoce todo. Todos somos ignorantes, llegó a decir Isaac Newton. Todos somos ignorantes. Pero ¿cuál es la peor ignorancia que existe hoy en día? Que teniendo en tu mano la capacidad de conocer, de estudiar, de autoformarte, dado de que no hay una formación sólida, no lo haces. Tienes la Constitución y no la lees. Sí. Tienes herramientas legales y no las utilizas porque no las conoces. Entonces hoy en día la televisión, el internet, está hecho a la medida de aquellas personas que no se preocupan por el conocer, pero viven en la queja. Pienso que lo primero que hay que mejorar en este país es educación, salud, trabajo. Muy bien, reverendo. Reverendo, gracias por estar en Tercera Raíz. Muchísimas gracias por invitarme. Una vez más, amigos y amigas, damos por finalizado uno de nuestros programas con una personalidad como el reverendo Juan Camilo, quien, bueno, ustedes lo escucharon, es un referente para las nuevas generaciones, pero también para la Iglesia Evangélica de Colombia. En ese sentido, recordarles que hay que buscar el corazón desde la raíz. Hasta pronto.